Es una tarea de alta responsabilidad para mí y la voy a aprovechar bien porque he pedido a Dios la gracia de poder decirles lo que Él ha puesto en mi corazón y creo que el Señor va a tratar con cada uno de nosotros, con nuestro corazón. Esto yo creo que nace en el corazón de Dios, justamente, el deseo de que podamos reunirnos y que como iglesia podamos ser lo que Él siempre ha pretendido, lo que Jesús oró en Juan 17, que podamos ser una para que el mundo crea. Y luego hablando con los pastores, cuando empecé a venir aquí, la primera vez que me hablaron de venir a España era un joven evangelista, y llevo 7 años viniendo, una y otra vez, y hablamos, y yo creo que el mensaje que necesita la iglesia tiene que ver con el reino de Dios, por supuesto, y permitir que el Señor haga lo que quiera con su iglesia, que Él gobierne su iglesia. Y entonces hablábamos con los pastores en un momento de cómo veía la iglesia, de qué panorama tenía respecto de visitar muchas iglesias en muchas ciudades. Yo viajo permanentemente hace 30 años, visitando iglesias y ciudades en distintos lugares. Y una de las cosas que yo planteo es el hecho de que la iglesia va a despertar a una dimensión mayor por causa de los tiempos que estamos viviendo. Tengo muchísima fe en todo eso y predico con fe. La iglesia para mí es un diseño precioso, por eso yo le digo iglesia preciosa de Dios, porque la he podido ver en el Espíritu, y cuando uno la ve en el Espíritu no ve lo natural, sino ve a Cristo, ¿no? De la misma manera que el Padre trata con la iglesia a través de Cristo, a través de la persona. Somos el cuerpo de Cristo, por eso podemos tener comunión con Él. Hay otra manera de verla, que es desde abajo, ¿no? Naturalmente, y ahí es donde encontramos las diferentes denominaciones, las diferentes congregaciones, diferentes salones, diferentes carteles, diferentes caras, pero cuando vemos el cuerpo de Cristo, el cuerpo es uno solo. Y esa unidad la ha generado el Señor a través de que somos el cuerpo de Cristo y tenemos un mismo espíritu y un mismo Padre y una misma fe y una misma esperanza, y como eso lo unió Dios, no lo puede separar ni el diablo. Ahora, cuando la miramos de abajo, claro que encontramos cosas que todavía tienen que ir ordenándose, y creo que es el clamor de este tiempo, que la iglesia pueda despertar a esa dimensión y que podamos derribar cosas que alguna vez se han levantado. Cuando hablábamos con los pastores, porque ellos reciben esto de poder hacer iglesias unidas y que nos podamos unir y que la gente y la sociedad pueda ver que somos realmente una sola iglesia, y empezar a trabajar y empezar a llamar a los pastores y a conciliar con esto. Yo solo soy una oportunidad para poder estar con ustedes y compartir un mensaje, pero esto nace en el corazón de Dios. Entonces, lo único que estamos procurando es eso. Y cuando hablábamos, mi planteo es que yo creo que la iglesia vive un tiempo de reforma, y cuando digo reforma hablo de la palabra diorsos, que quiere decir volver al original, ¿no? Y volver al original es repasar un poquito la historia. Cuando uno enseña sobre las Escrituras y sobre la historia de la iglesia, uno se da cuenta que 2000 años de historia no han sido inocentes, y que en lugar de mejorar algunas cosas como debió ser, algunas cosas se han empeorado. Es decir, cada vez que el hombre mete un poquito la mano en los diseños de Dios, siempre va agregando cosas que Dios no agregó. Entonces, después de 2000 años, nosotros decimos que queremos ser como la iglesia del primer siglo. Y en realidad, nadie en ningún aspecto de la vida va a buscar al pasado algo para que sea mejor hoy. Se supone que 2000 años de historia nos tendrían que haber mejorado, ¿verdad? Yo siempre digo, si alguien se va a comprar un auto, no quiere el primero que salió, quiere el último modelo, porque ha ido evolucionando. Y la iglesia, a través de todas las experiencias y de las diferentes etapas históricas y sociales y culturales que se han vivido, tiene que haberse mejorado, ¿no? Como el vino, tiene que haberse mejorado cada vez más. Esa es la idea del vino nuevo que planteó Jesús. Entonces, digo que cuando el hombre, a través de la historia, ha agregado ciertos condimentos a la iglesia, es tiempo de sacarlos, y creo que Dios va a tratar con eso. De eso se trata lo que considero como una reforma, así como en el 1517, a través de los reformadores, de Martín Lutero y de todos los reformadores de esa época, lograron salir de una estructura humana
que de pronto encapsuló a la verdad de la iglesia, y esa iglesia llena del Espíritu Santo dentro de una estructura institucional y religiosa, así como esos reformadores salieron y esa reforma produjo una liberación de lo que es la iglesia hoy, de la misma manera creo que debemos vivir otra reforma, pero no otra gran reforma, sino esa reforma que va sacando las cosas que han sido agregadas y que no están en el diseño, así como agregar aquellas cosas que tendrían que haber sido agregadas y no están, ¿no? Yo creo que el mover apostólico no era de parte de Dios para que de pronto algunas personas que quieren un cargo eclesiástico se nombren como apóstoles. Y para que muchos que de pronto no tienen esa función se digan apóstoles pensando que es un rango más de autoridad, cuando en el reino las cosas son al revés. Entonces, lo apostólico venía para poder interpretar las cartas apostólicas de manera correcta, porque las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, las cartas de Juan, que es donde se envasa el nuevo pacto, no eran cartas pastorales, eran cartas apostólicas, ellos eran apóstoles. Entonces, los apóstoles, poder interpretar de manera apostólica las cartas de los apóstoles del primer siglo. ¿Y por qué eso es tan importante? Porque el fundamento de la iglesia es apostólico y profético. O sea, las bases que están establecidas no pueden ser cambiadas. Nadie puede poner un fundamento hoy después de 2000 años. El fundamento fue puesto. Lo que debemos recuperar es que ese fundamento tiene un plano, un diseño. ¿Cuál era el diseño de Dios? Y si algo se agregó y no estaba en el plano, habría que quitarlo. Y si algo no está, habría que ponerlo. O sea, iríamos a buscar el plano original de la iglesia y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que pensó Dios cuando pensó en la iglesia? ¿Y qué es lo que estableció Dios a través de las escrituras que tenía que expresar la iglesia? Y si algo hemos agregado humanamente, y cuando digo hemos, creo que debemos ponernos un poco en el papel de Daniel, ¿no? Que entró cautivo a Babilonia cuando era un pequeño joven y ya siendo un hombre de aproximadamente 80 años, porque habían pasado 70 años de cautividad, así que se dice que él tendría 82, 83 años, él leyendo el libro de Jeremías despierta la buena palabra en su corazón y empieza a clamar, y los famosos ayunos de Daniel no eran otra cosa que ponerse en el lugar de aquellos que han pecado. Y él decía, hemos pecado contra ti. Hemos hecho mal, nos hemos desviado. Y vos decís, pero si él no hizo nada, si él era un joven víctima de lo que había pasado. Habían sido años de pecado y de alejarse de la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué Daniel hace una mea culpa de esto? Porque la única forma de cambiar esto no es buscar un culpable, sino hacerse responsable. La única forma de esto no es decir, las cosas se han hecho mal. Y hay cosas que sí se han hecho mal y hay otras que se han hecho bien. Cristo siempre ha sido la cabeza de la iglesia y nunca ha dejado de serlo y nunca lo dejará de ser, y el Señor va a venir y va a recuperar el gobierno absoluto de todas las cosas, y la iglesia va a ser esa iglesia que Él pretende, pura, gloriosa, sin mancha. Lo será porque su mandato nos basta para inclinarnos a Él y arrojar nuestras coronas delante de Él, o porque nos tendrá que despertar sacudiéndonos un poco y rompiendo algunas cosas que nosotros no estamos dispuestos a soltar. Pero que lo va a hacer, porque Él lo dijo y porque está escrito. Entonces, esa es mi fe, ¿no? En lo que Él dijo y lo que está escrito. Entonces, trabajar sobre eso ante los tiempos que vivimos, cuando usted mira las noticias y ve lo que está pasando en el mundo, se tiene que dar cuenta de que la iglesia tiene que reaccionar, que hay algo más, que nuestras reuniones o nuestras actividades y nuestros programas, hay algo más para expresar a esta sociedad que la sociedad todavía no lo está entendiendo, y hay algo más que nos tiene que sacar de las distracciones vanas y meternos a nosotros al propósito, permitiendo que el Señor gobierne su iglesia y haga lo que Él quiera con nosotros, con nuestra vida, con el llamado, con los dones, los talentos, las capacidades y con todo lo que le ha puesto a cada uno de sus santos. Que hoy la iglesia pueda brillar de manera corporativa. Es decir, Dios está buscando la unción corporativa, no la unción de algún personaje, de algún ministro famoso, ni nada por el estilo, sino que el cuerpo de Cristo pueda penetrar la sociedad en una unción como se hizo en el primer siglo. Una iglesia que la sociedad tenía temor de ellos porque sabía que Dios estaba con ellos. Y había milagros, y había sanidades, y había liberaciones, a pesar de que todavía no tenían ni siquiera lo que nosotros llamamos el Nuevo Testamento.
Es decir, ellos habían empezado a recibir las primeras cartas apostólicas y Pablo, que había recibido el Evangelio por revelación, empieza a explicarles y a revelarles cosas del nuevo pacto que Dios se lo había revelado y todavía ellos estaban procesando qué es lo que habían recibido. Ellos habían recibido una vida nueva. Al Evangelio entramos por regeneración, pero todavía no terminaban de obtener toda la revelación de qué era exactamente lo que habían recibido. Por eso algunos se inclinaban a judaizar y otros de pronto todavía no salían de sus problemas domésticos y de sus situaciones. Entonces había entre ellos pleitos, divisiones, contiendas, lo podemos ver en la Escritura claramente. Y Pablo trabaja duramente contra eso, diciéndole que todos sean, como dice 1 Corintios 1:10, dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que haya entre vosotros, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. O sea, esa lucha del primer siglo, han pasado 2000 años y tendría que ser un tema que no se discute. Pero estamos recuperando principios en donde debemos discutir cosas, porque si la actualidad presente de la iglesia en general, no de una congregación, la iglesia no es una congregación, son todos los renacidos que en algún lugar del mundo levantan sus manos y debemos tener esa unidad en el espíritu, en lugar de diferenciarnos por algunas doctrinas o por algunas cosas que de pronto no son fundamentales, y que cada casa, cada congregación tenga su manera libre de adorar, de expresar su adoración, de expresar sus liturgias, pero que sepamos que no competimos entre nosotros, que estamos unidos en el espíritu, que la gente sepa que habrá carteles diferentes, pero somos lo mismo, somos hijos de Dios renacidos y que expresamos la vida de Cristo a través de nosotros, ¿no? Y que podamos penetrar la sociedad como Dios quiere que lo podamos hacer en todo lugar, en todo ámbito, en el estudio, en la universidad, en la escuela, en la calle, en todos lados, poder expresar a Cristo desde nuestra vida en el Espíritu, lo cual nos demandará enfocarnos en el propósito y enfocarnos en Él, ¿no? Enfocarnos en Él, darle prioridad al Señor, y todos los que ministramos al Señor permitir de que el Espíritu del Señor sea aquel que use nuestra vida, que podamos ser un canal, pero que sea Él el que se exprese en todo momento. Entonces, si usted me pregunta, yo creo que reforma es eso, es volver a buscar las bases y decir: ¿quién puso esto acá? Sería bueno que lo saquemos, porque en realidad eso no está en ningún lado, ¿verdad? Y de pronto si falta algo que no hemos puesto, que lo podamos poner. Eso es volver al original, es decirle: Señor, es tuya la iglesia y solo Dios puede hacer esas cosas, ¿no? Pues si tenemos un mismo Padre, una misma fe, una misma esperanza y una misma Biblia, no deberíamos discutir tanto. Sin embargo, cuando Pablo expresa esa unidad a la iglesia de Éfeso, no le dice en ningún momento tenemos una misma Biblia, porque tristemente lo que más nos ha dividido es eso, la letra, que es lo que Pablo dice que no debería dividirnos, ¿verdad? Y que la letra mata, y a veces mata la unidad cuando tenemos alguna diferencia de algunas doctrinas periféricas, pero que de pronto parecieran separarnos, cuando en realidad lo que necesitamos, yo lo dije en la primera reunión, es la tolerancia. Yo dije, yo no vengo a hablar de unidad, porque la unidad lo queremos todos queremos la unidad, pero sí hablar de tolerancia, de cómo conseguir esa unidad, ¿no? De cómo ingresamos a eso, qué hacemos para que de pronto podamos meternos en esa unidad que Dios pretende y ser sensibles a la voz del Señor en este tema. Pablo lo plantea de esta manera, y él trabaja con la iglesia de Corinto, planteándoles esta necesidad de pensar bajo una misma mente y un mismo parecer. Y curiosamente Pablo en 1 Corintios 1:22 les dice: porque en verdad los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, o sea, había gente que buscaba diferentes cosas, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿A qué predicaban? A Cristo, pero no a Cristo crucificado. O sea, acá hay algo trascendente que Pablo plantea: piedra de tropiezo para los judíos, necedad para los gentiles, mas para los llamados, tanto judío como griego, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahí está lo que necesitamos. Si nosotros queremos el poder de Dios y queremos pensar con la mente de Cristo, una misma mente y un mismo parecer, y queremos la sabiduría del Espíritu, no la humana,
No, porque esa a veces es terrenal, animal y muchas veces diabólica, sino la sabiduría del Espíritu, la que nos proporciona el Espíritu a través de la revelación de la palabra. Es lo que Pablo plantea a la iglesia de Éfeso en el capítulo 1 a partir del verso 17, que le pidamos a Dios espíritu de sabiduría y de revelación para poder comprender. Y él dice, para comprender tres cosas fundamentales. ¿Para qué son llamados? ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de la herencia que tienen en los santos? ¿Y cuál la supereminente grandeza del poder de Cristo que operó en él y que hoy opera en nosotros, la iglesia? Y que Dios le ha dado como cabeza a la iglesia. Entonces, la revelación de Dios, la revelación de la Escritura, y se puede haber cerrado el canon, pero la revelación de los tiempos, la revelación de los movimientos que tenemos que hacer, la revelación del propósito personal o corporativo, o sea, cada uno de nosotros dentro del propósito, del magno propósito del Señor, tiene que ser revelada a nuestro corazón. Y eso es lo que va a producir poder. ¿Ve? O sea, Pedro fue una persona que caminando con Jesús no entendió. Aunque él le explicó muchas veces que iba a ir a la cruz, que iba a resucitar y que no entendió. Ahora, cuando Pedro recibe la vida, Pedro recibe el entendimiento. Por eso el Pentecostés le trajo revelación a él. Por eso se para y cita al libro de Joel. Pero si Pedro era un hombre que se enroscaba en confusiones tontas y de pronto usted lo ve hablando, predicando un mensaje sobre el libro de Joel con un entendimiento bíblico y con un poder que se convirtieron 3.000. Y vuelve a predicar de vuelta y se convierte en 5.000. Y el entendimiento de Pedro, de un hombre que lo negó a Jesús 3 veces antes que cante un gallo, termina muriendo crucificado al revés por una causa sin claudicar nunca más. Porque la gran diferencia de Pedro es haber sido lleno del Espíritu, porque la plenitud del Espíritu es lo que nos da la sabiduría del Señor, esta sabiduría espiritual. Y eso es lo que nos genera poder. O sea, la idea es poder pensar como Dios piensa, no que uno se pare a pensar y todos estemos de acuerdo con lo que piensa fulanito de tal. La idea es pensar como Dios piensa, permitir que el Espíritu Santo nos lleve a toda verdad y justicia. ¿Comprende? Ahora, en la primera reunión que yo estuve, el hecho de saber que tenía que compartir nuevamente con ustedes, a mí me hizo pensar, primero porque hay algunos que no estuvieron, y los conozco hoy por primera vez, y otros que sí estuvieron, y para mí fue mucho más que una reunión linda o un mensaje que compartí. O sea, yo creo que cada momento que está en la agenda de Dios es importante. Y yo en ese momento les compartí un pasaje de Ezequiel, un pasaje, no quiero leerlo, solo quiero recordárselo a algunos, que está en el capítulo 37, donde el Señor habla de Israel y habla de Judá, ¿no? Habla de Efraín y de Judá. ¿Y por qué habla? Porque él dice que los quiere unir y le hace tomar al profeta 2 palos y dice que esos 2 palos serán un solo palo en su mano y que los iba a unir definitivamente. Y usted sabe que la desunión vino por causa del pecado. Israel salió siendo una nación sola, empezó siendo gobernada por Dios, pidieron un gobierno humano. Les gobernó Saúl, les gobernó David, primero 8 años en Judá y luego tomó el gobierno de toda la nación integrada. Su hijo Salomón gobernó sobre toda la nación, pero Roboam se le dividió el reino, ¿verdad? Entonces a Roboam le quedaron las 2 tribus del sur y a Jeroboam le quedaron las 10 tribus del norte, que es Israel, y a partir de ahí el pueblo de Dios siempre estuvo separado. Y ellos siempre quisieron la unidad. Cuando los discípulos y la gente le preguntaba a Jesús cuándo sería la restauración del reino, ellos no estaban pensando en el reino de los cielos, estaban pensando en restaurar a Israel. Todo lo que ellos planteaban estaba basado en una revuelta contra los romanos para liberar a Israel y que Israel vuelva a ser una gran nación. Nosotros amamos a Israel porque han sido nuestro ejemplo. Han sido nuestro ejemplo de cómo no se hacen muchas cosas y han sido el ejemplo de que cuando se hacen bien siempre hay resultados. Ellos no conocieron el pacto, por lo tanto nosotros admiramos gente que no vivió el nuevo pacto, en toda la época patriarcal ni siquiera tenían Biblia. Y sin embargo fueron hombres de fe que hicieron proezas extraordinarias que le agradaron a Dios. ¿Ve? Ahora luego sí tenemos un pacto con Israel, pero ¿cuál es el problema? Que fallaron, cada vez que fallaban cuando se desviaban de la voluntad de Dios, cuando se desviaban detrás de dioses paganos, cuando caían en desobediencia. Y yo siempre he dicho, lo mejor que nos puede pasar en la vida es que Dios nos hable. Lo peor que nos puede pasar es que Dios nos hable y no hacer caso a lo que nos dijo. ¿Ve? Porque la nación de Israel, de todas las naciones de la tierra, ha sido la única creada por Dios.
Todas las demás naciones fueron creadas por los seres humanos, pero la nación de Israel nació a través de la palabra que Dios le suelta a Abraham. Y Dios la habló de manera especial, la cuidó de manera especial, la liberó como una nación única. Dijo, ustedes serán mi especial tesoro, una nación santa, un pueblo escogido. Y todas las demás naciones los van a ver y dirán pueblo santo y entendido esto. O sea, el diseño de Dios para Israel era extraordinario y lo sigue siendo. Ahora, ¿qué es lo que encontramos? Que el Señor le decía, no se junten, presérvense, no solo porque de ellos nacería el Mesías, sino porque Dios quería que sea una gran nación y no pudieron serlo, siempre caían en diásporas, en dispersiones, en cautividad, en hambre, en guerras, en robos de los extranjeros. Y decir, ¿pero y por qué? Por el pecado. Al no tener el nuevo pacto y no vivir y no recibir la suministración de la gracia, porque la ley demanda pero no te otorga nada, en cambio la gracia te demanda pero te demanda lo que también te otorga, y eso es lo que nosotros vivimos hoy. Israel no tuvo eso, pero sí nos deja un gran ejemplo, que ellos nunca pudieron unirse. Y el deseo de Dios era unirlos. Y el Señor dice, cuando yo los una, dice, haré con ellos pacto de paz. Pacto perpetuo será con ellos y los estableceré, los multiplicaré, pondré mi santuario entre ellos para siempre. Está bien, Dios estaba hablando de lo que va a acontecer. Pero Él les estaba diciendo, voy a poner un pacto de paz, los voy a multiplicar y mi presencia estará en medio de ellos, porque el deseo de Dios siempre fue habitar en medio de su pueblo. Y siempre fue multiplicarlos y siempre fue que tengan paz y siempre fue que tengan bendición. Y cuando usted después de tantos años sigue viendo los bombazos que vuelan para aquellos lados, en la Jerusalén terrenal, usted se tiene que dar cuenta qué es lo que no ha funcionado. Y entonces nosotros somos de la Jerusalén celestial, somos de la de arriba y no de la de abajo. Miramos la de arriba y no miramos la de abajo. A la de abajo nos vamos a sacar fotos cada tanto el que tiene la bendición de poder ir y viajar. No es el tiempo mejor para ir a turistear por ahí. Pero usted tiene que saber que nosotros somos de la de arriba. Ahora, de la de abajo tomamos ejemplo. Juan, cuando estuvo en el valle, él vio a Babilonia, pero cuando subió al monte vio a Jerusalén. Jerusalén nos sirve a nosotros y la historia de Israel, porque todas las escrituras son inspiradas por Dios y lo que ellos vivieron nos sirve a nosotros para tomar ejemplo de lo que se debe y lo que no se debe. Ahora, cuando el Señor les habla esto, diciendo mis planes para ustedes son buenos, como se lo dice en capítulo 7 a partir del verso 22, a Jeremías le dice, yo les hablé, pero yo no les hablé de holocausto ni de cosas, yo les dije que oyeran mi voz y que me hicieran caso, y en lugar de ir adelante fueron para atrás. No era el diseño de Dios que fueran para atrás. Lo que Dios está demostrando, siempre que no se sujetan a mi gobierno, irán para atrás, igual que Adán. Si el gran problema del hombre es retroceder y apartarse de la voluntad de Dios. La gracia estaba en el Edén, amado. Adán fue creado por gracia, fue puesto en un huerto lleno de abundancia y de bendición. Ese matrimonio podía pedir más nada en este mundo. Y sin embargo lo vemos comiendo la fruta equivocada y perdiendo todo. Ahora, no era el diseño de Dios que pierdan todo, el diseño de Dios es que disfruten la abundancia. Ellos terminan trabajando en el campo, tratando de cosechar y con el sudor de su frente producir un poco de comida ante una tierra que ni siquiera les respondía, porque ellos sembrarían trigo y la tierra le daba espinos y cardos. Un matrimonio cuyo uno de sus hijos fue el primer homicida de la humanidad y el otro el primer asesinado de la historia humana. Cuando en realidad en el capítulo 1 Dios los bendijo y no los bendijo un pastor, el Señor los bendijo. Y le dijo, fructificá, multiplicá, llená la tierra, señoreé, sojuzgá. Capítulo 3 ya estaban en maldición. Porque el ser humano el gran problema del ser humano es que a partir de ahí la naturaleza pecaminosa nos aleja. Dice Isaías 59:2, vuestros pecados hicieron división entre Dios y los hombres. Entonces el ser humano perdió la comunión con Dios, que es perder el gobierno divino. Sin comunión, Dios no puede gobernar al ser humano. Por eso el mundo entero está bajo el maligno, excepto la iglesia. Por eso digo que la iglesia vive el reino, porque la iglesia tiene un rey. Que el reino vendrá y la plenitud del reino vendrá con el rey, sí, pero nosotros ya tenemos un rey, nosotros no estamos bajo el maligno. Nosotros somos la nación santa, sacerdocio santo de Dios, somos escogidos de Dios, nosotros somos de la ciudadanía celestial, nosotros ya vivimos reino, nosotros tenemos un rey. No importa en qué nación vivimos ni nacimos. En Cristo no hay judío, ni griego, ni argentino, ni paraguayo, ni brasilero, ni nada. O sea, en Cristo lo que nosotros tenemos es una nueva nacionalidad, todo lo otro es de abajo.
Y no negamos lo de abajo, pero lo importante es lo de arriba. ¿Me está comprendiendo, iglesia preciosa? Entonces necesitamos vernos como Dios nos ve y entender los diseños de Dios, porque Israel es el ejemplo de no entender el diseño de Dios, pero sabemos por qué ellos no lo entendieron y es lógico que no lo entendieran. Incluso hoy en día ellos han sido enceguecidos en parte hasta que entremos la totalidad de los gentiles, así que Dios mismo los ha enceguecido hasta el día de hoy. Entonces nosotros, claro que lo tenemos que entender y oramos y los bendecimos, pero nosotros tenemos que saber que nosotros vivimos en un pacto de luz. Nosotros recibimos la genética divina, somos hijos de la luz, debemos resplandecer como luminares en el mundo, somos la luz del mundo y somos la sal de la tierra. Nosotros no tenemos excusa porque ellos están en oscuridad, ellos tienen letra pero no tienen vida. Nosotros tenemos vida y si la vida no nos acomoda la letra, estamos mal. Porque ellos tienen la Biblia y la conocen mejor que nosotros. Entonces algunos cristianos terminan estudiando con algún maestro judío porque conocen mucho las Escrituras y no se dan cuenta que la virtud que tiene la iglesia es la vida del Espíritu. Esa es la gran virtud. Entonces si dejamos, eso es lo más importante, porque eso es lo que nos va a permitir entender el resto. Acá no se empieza por la teología, se empieza por la vida. Cristo vino, Él era la vida y la verdad. Entonces, si queremos vivir la verdad, necesitamos la vida, porque la letra mata, pero cuando el Señor nos revela su palabra, nos revela su verdad, entonces conocerás la verdad y la verdad que te hará libre. Y no puede gobernar una iglesia que no esté en libertad, porque los esclavos no gobiernan. Nuestra libertad siempre será proporcional a la verdad que se nos haya revelado. No conocemos toda la verdad, porque la verdad no es un concepto, la verdad es una persona, se llama Jesucristo. Entonces el Padre está interesado en revelarnos al Hijo. Es que Pablo lo dice claramente, que le pidamos al Padre de las luces que nos dé conocimiento de Él, que nos tiene que revelar la vida del Hijo. Y eso es lo que más se nos tiene que revelar, porque la iglesia es la expresión de la vida del Hijo. Entonces la voluntad del Hijo, que es nuestro Rey, es la que nos va a posicionar en libertad, y cuando hay libertad hay poder. Entonces nosotros, si queremos vivir en libertad, nosotros debemos madurar y comprender los misterios que Pablo dice que hablaba con los hermanos de Corinto, porque él quería darles carne, pero solo estaban para tomar lechita. Entonces yo les quiero hablar carne, pero solo puedo hablarlo con los que han madurado. Con los que han madurado hablo misterios, no los misterios de este mundo, son los misterios del Espíritu. ¿Por qué? Porque ahí están los diseños de la expresión de la iglesia, que solamente la iglesia lo puede comprender. Por revelación, ¿no? Usted haga todos los cursos teológicos que quiera, pero si perdemos la comunión del Espíritu, toda la letra será nuestro mayor impedimento, y lo digo como maestro de la palabra. Yo amo la Escritura, pero si nosotros no entendemos el hilo conductor de la Biblia, vamos a discutir lo que Dios no discute. A ver, ¿cómo tengo que bautizarme? ¿Me tengo que meter al agua o tiene que ser por aspersión? ¿Tiene que ser vestido de blanco o me puedo vestir con ropas de colores? ¿Puede ser en el río o tiene que ser en una pileta? ¿Ustedes saben que las iglesias que se han separado por eso? La Santa Cena tiene que ser en la misma copa para que la comunión con los hermanos esté en la baba que dejan o puede ser con vasitos pequeñitos repartidos a cada uno. Ay, no, a mí me gusta con la misma copa porque todos ponemos la boca en la misma copa. Tiene que ser el mismo pan, puede ser con levadura o tiene que ser sin levadura. Puede ser galletita salada, tiene que ser redondito, tiene que ser cuadradito. ¿Se lo puedo dar de a uno? ¿A quién se lo puedo dar? ¿A algunos se lo puedo dar? ¿A otros se lo puedo dar? ¿Ves que nosotros discutimos lo que Dios no discute? Y con eso nos separamos. Hay una iglesia en el norte de Argentina que se separó porque hay unos hermanos que se empezaron a poner perfume, las hermanas, y le dijeron que el perfume era mundano. Y quiero decirle que en Misiones, norte de Argentina, hace un calor de aquello. Así que un poco de desodorante no les venía mal. Pero se separaron, entonces empezaron a discutir si esto es de Dios, no es de Dios, si es mundano, no es mundano. Entonces la iglesia se dividió, pero como el templo lo habían edificado entre todos, levantaron una pared en el medio. Entonces quedó la congregación de los desodorizados y los no desodorizados. Son cosas nuestras nomás. O sea, la iglesia se ha dividido por las cosas más tontas que se te puede ocurrir. O sea, una iglesia estaba bárbara, todos unidos, hasta que un hermano dijo, ¿Adán tenía ombligo o no tenía ombligo? Sí, dice el pastor, ¿cómo no va a tener ombligo? Y otro dice, ¿por qué va a tener ombligo si no nació de una mujer? Bueno, pero yo creo que sí. Yo creo que no, dijo el otro, estoy con el hermano. Y se empezaron a discutir. Llegó un momento que
Se pelearon, quedaron los ombliguistas y los no ombliguistas. Entonces hasta todo estaba bien hasta que uno de los ombliguistas dijo, yo creo que el ombligo lo ha tenido para afuera. No, dice, porque no hubo ninguna fuerza, seguramente lo tenía para adentro. Así que se dividieron, quedaron los ombliguistas afueristas y los ombliguistas adventistas. O sea, son cosas nuestras, o sea, Dios no está en esos trámites nuestros, porque el hilo conductor de la palabra es gobierno. Esas cosas Dios no las discute. Si querés bautizarte con ropa de colores, ropa blanca, Dios no, le da lo mismo. Querés la pileta, querés la pelo pincho, querés pan duro, querés pan blando. O sea, no discutamos tontería que Dios no discute. Y entendamos que lo que este libro es cómo Dios estableció el gobierno a través de un hombre para que gobierne la tierra y el pecado lo alejó. Cristo vino a recuperar lo que se había perdido. Estableció la comunión reconciliando entre el cielo y el tierra. Lo que estaba cortado, lo que estaba perdido, lo reconcilió por su sangre en la cruz y a partir de ahí el Señor vuelve a establecer el gobierno sobre su creación, la cual gime esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Así. Y lo que empezó Dios, lo termina Dios. Esto no lo termina ganando el diablo. El diablo no termina ganando nada. Ese termina con una casa frente al lago de fuego, pero no termina ganando nada. El Señor es el que viene por lo suyo y la iglesia ya está recuperada y la iglesia debe vivir su gobierno discutiendo lo que Dios discute y no lo que discute el hombre. A través de las estructuras, a través de las cosas que ha ido agregando el hombre a poner sus propios preceptos y sus propios métodos y sus propias prohibiciones. ¿Sabe lo que debemos hacer? Debemos entregarle al Señor nuestras coronas, nuestros métodos de trabajo, nuestros proyectos, nuestros planes, nuestras compras, nuestras ventas, nuestras canciones, nuestras predicaciones, todo a los pies del Señor y que Él haga lo que quiera con la iglesia. Ahora, usted sabe que Oseas, 200 años antes, Oseas ya había dicho que quería unir a Israel y a Judá. Y les dijo, yo los quiero unir y serán una sola nación, siempre con el proyecto, 200 años antes. En el año 700, cuando habla Ezequiel ya iba en el año 500 y le venía diciendo, los quiero unir. ¿Sabe cuál es el problema? Dice en el libro de Oseas, que vuestra piedad es como la niebla de la mañana. Simplemente un día se levantan piadosos, están arrepentidos y después vuelven a lo mismo. Esto es una decisión, esto no es un culto. Nosotros estamos acostumbrados a ir de culto en culto, pero esto es de gloria en gloria. Acá es donde debemos comprender que hay dimensiones. O sea, si todos hemos sentido la presencia del Señor esa noche, esta noche es la aprobación de lo que estamos haciendo, como dijo el pastor. Entonces démonos cuenta que esto le agrada a Dios. Y si queremos agradarle a Dios mucho más y queremos mucho más de su poder, si verdaderamente queremos ver su poder, ver sanidades, ver milagros, en lugar de reclamar, ¿qué pasa en la iglesia que no pasan cosas? Amado, esto es corporativo, debemos despertar, debemos enfocarnos en Él y le puedo asegurar que sí vamos a entrar a las dimensiones que Dios quiere que entremos. O sea, Adán perdió todo cuando tenía todo. La pregunta es ¿por qué no intentó recuperar eso? Porque si vos viviste bárbaro y de pronto quedaste sin nada, viviendo con el sudor de tu frente, trabajando mucho y cobrando poco, ¿no te preguntarás cómo volver nuevamente al huerto? Y él miraría, ¿o no? Y si fue Eva la que comió la primera fruta, yo le digo, mira Eva, anda vos, encará a los querubines, tratá de entrar porque tenemos que volver a la posición que estábamos, tenemos que volver a recuperar lo que hemos perdido. El problema era la espada, diga conmigo, el problema es la espada. La espada produce muerte, es un arma de muerte, ¿verdad? La espada que se había encendido que separaba el Edén del campo y no lo dejaba volver a dar. Y había querubines, pero había una espada encendida, no era una espada cualquiera, era una espada encendida que no lo dejaba volver. Y si ellos querían entrar, tenían que morir. Para poder entrar es necesaria la muerte. Diga conmigo, para poder entrar es necesaria la muerte. Por eso cuando Simeón le suelta una palabra profética a María que llevaba al niño, ¿se acuerda? Al templo por primera vez a presentárselo y a circuncidarlo. Es Simeón que había esperado y dijo, ahora sí me puedo morir, mis ojos han visto al Mesías. Le suelta una palabra y le dice a María, tú serás atravesada por una espada que atravesará tu corazón. Y este niño traerá luz a los gentiles y gloria a mi pueblo Israel. ¿Y cuál era esa espada? Si María nunca murió en una batalla atravesada por una espada. La cruz, diga conmigo la cruz.
La cruz es lo que la atravesó a ella en el dolor. La cruz fue la espada del huerto que le permitió a Cristo volver a entrar a la comunión con el Padre, a la gloria del Padre, a la bendición del Padre, a la abundancia del Padre. A lo que Adán perdió, Cristo volvió a recuperar, pero recuperó por muerte. La justicia determinó que la paga del pecado es muerte. Y lo que no hizo Adán, que fue entrar aún muriendo, lo hizo Cristo por todos nosotros. Para ahora vivir en una dimensión. Es la cruz. Amado, es la cruz. Cuando nosotros entendemos el mensaje de la cruz, nos damos cuenta que el nuevo pacto es el nuevo hombre. El nuevo pacto es Cristo. El nuevo pacto no es un pacto que nosotros hicimos con Dios, es un pacto que el Hijo hizo con el Padre. El nuevo pacto se vive solo en el Hijo. En Él vivimos, nos movemos y somos. Y la única manera de vivir del Hijo y manifestar lo que es de arriba y no lo que es de abajo es cuando la cruz nos mete en el poder de la resurrección. Porque la diferencia de la iglesia con cualquiera que practica una religión es que nosotros tenemos una vida nueva. Por eso Pablo plantea en el libro de Romanos que el hombre es absolutamente descalificado e incapaz, no solo de buscar a Dios, sino de recuperar su posición. Entonces después Pablo te lleva por el libro de Romanos y te dice que así como el hombre no puede bajo ningún punto de vista encontrar justicia ni hacer nada para agradar a Dios, Cristo, fuimos puestos en Cristo y Cristo el día que murió nosotros morimos con Él, pero el día que Él resucitó nosotros resucitamos para vida nueva. La iglesia es la resucitada, la iglesia es el poder de la resurrección en la tierra, por eso no puede morir. Por eso la iglesia es eterna, pero eso es lo que la hace de arriba. Lo de abajo muere y vuelve al polvo, lo de arriba sigue viviendo eternamente. Pablo dice, si me miro como de abajo, yo fabrico tienda y soy un hombre viejo que estoy a punto de volver al polvo. Pero si me miro como me mira Dios, me estoy renovando día a día. Y yo no miro lo que se ve, sino lo que no se ve. Lo que se ve es temporal, lo que no se ve es eterno. La iglesia es eterna y la iglesia es gloriosa y la iglesia es maravillosa. Solo hay que verla como Dios la ve. Nuestras palabras no son inocentes, o la vemos de arriba o lo que estamos viendo de abajo no es lo que a Dios le importa. Es bueno que pintemos nuestro salón, que compremos un equipo nuevo, la mejor tecnología, pongamos luces, todo eso es bárbaro, pero es para nosotros que estamos acá. De todas maneras Dios la está mirando de arriba y ve el espíritu de la iglesia. Él ve a su iglesia a través de los hijos renacidos en el espíritu, esos que son eternos, esos que tienen su espíritu, esos que no pueden morir, esos que portan poder, esos que portan la verdad, esos que están ahí manifestándose en la sociedad. Es la cruz, diga conmigo, es la cruz. Por eso Pablo dice, yo predico a Cristo crucificado. Porque sin la cruz esto no tiene sentido. Va a ser gente que cree, pero el Señor no nos llamó para ser creyentes, sino para darnos vida nueva. Es la vida nueva, la gobernable, porque la vieja naturaleza es ingobernable. Por eso nos tuvo que matar en la cruz y darnos una vida nueva, porque la vieja naturaleza es ingobernable. ¿Cómo vamos a hablar reino a la vieja naturaleza? Usted no puede discipular a Adán. Usted no puede discipular a la vieja naturaleza. Usted le discipula a la vieja naturaleza y mañana te traiciona como Judas. Pero cuando usted discipula a la nueva naturaleza, aunque el pastor no esté, funcionan hasta lo último. Por eso Jesús dijo, cuando eran vieja naturaleza sus discípulos, que todavía no habían renacido, porque Él no había ido a la cruz, le dijo, ¿hasta cuándo yo los he de soportar? Claro, ¿quién lo va a soportar a esos salvajes? Y después le dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Puedes decir, Señor, ponete de acuerdo, o no lo soportás más o vas a estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo. No, voy a estar pero sin estar, porque lo que está abajo es lo que yo no soporto más. Yo no soporto más a estos que andan roncando por la noche, que están ahí cansados, que no entienden nada. No, yo quiero estar para siempre con los renacidos que serán. Son los mismos, pero serán renacidos. Y Pedro ya no será pescador, será un apóstol. Y el otro ya no será otro pescador y será un apóstol. Y el otro no será un cobrador de impuestos, será un apóstol. Y el otro no será un revolucionario, serán apóstoles. Y van a morir por mi causa. Estos de abajo meten la mano en el plato conmigo pero me traicionan. Estos de arriba van a morir por la causa. O somos de abajo o somos de arriba. Por eso no fallan tantas cosas abajo. Por eso te gastás en una persona, lo llevás, lo traes, lo discipulás, le das, le celebraste el cumpleaños, le conseguiste un colchón, lo llevaste, lo trajiste, lo entretuviste. ¿Cómo te quiero, pastor? Yo siempre voy a estar contigo toda la vida, pastor. Y cuando quiere acordar se fue.
Y se fue hablando mal encima. Y vos decís, ¿por qué? No, porque había cosas que no me gustaron. ¿Por qué de abajo? Porque cuando vos mirás de abajo, claro que hay cosas que no te gustaron. Porque para algunos la música está muy fuerte y para otros está muy baja. Para algunos el mensaje es muy largo, para otros es muy corto. Para algunos no les gusta que habla de bendición y a otros no les gusta que habla de finanzas. Y a los otros no les gusta que haya una batería que suene tan fuerte. Y al otro no les gusta que esté la pared pintada de negro. Y al otro no les gustan las luces. Siempre va a haber algo que no les gusta. No importa lo que hagas. No importa cuántos millones te gastes, hay alguien que no le va a gustar lo que hacemos. Lo que se gastó. Ya. Es lógico. ¿Qué va a hacer? No importa, mientras que todavía el predicador tenga pila, aguántelo. Gracias, madre. Ahí está, ahora sí. Siempre va a haber una disconformidad, ¿sí o no? Si predicamos duro, estuvo muy duro el pastor. Si el mensaje de bendición estuvo muy blandito, no, a mí me gusta el mensaje duro. ¿O no? Si estuvo muy largo, no, muy largo el mensaje. Si contaba un chiste, no me gusta a mí que cuenten chistes cuando predican. Si habla muy serio, lindo, pero muy serio, el pastor parece que está enojado. No, hermano, no conformamos a nadie. Nunca, no importa de qué nos vistamos. Si nos vestíamos con corbata, sienten muy formales los pastores. Ahora nos vestimos así medio juveniles. No me gusta a mí que anden con zapatillas. Pero ya. Pero en verdad que es así, en verdad sí. Si andamos caminando, dice, no le funciona el evangelio, no se quiere comprar un coche el pastor, no le funciona. Si te compras el último modelo, dice, mucha plata, me parece que se está gastando la plata en los diezmos que le estamos dando. O sea, ya. Me está comprendiendo, iglesia preciosa, porque siempre, dice Pablo, soportaos unos a otros, que lo de abajo se tiene que soportar, lo de arriba es la comunión del Espíritu. Cuando veo a mi hermano, Pablo dice, discerní quién está al lado tuyo, porque el cuerpo de Cristo es el hermano que está al lado tuyo, que tenés que verlo en el Espíritu, porque si no te va a enojar. Hay algo que no te va a gustar de lo que dice el hermano. Entonces mirá en el Espíritu. Amado, a mí me gusta ver la gente cuando canta, porque cantan lindo. Yo canto como el gallo Claudio, soy desafinado hasta para tocar el timbre. Pero ¿por qué a Dios le gusta mi adoración? Porque Él no está pensando, ay, qué fa que dio. Quedó. Qué maravilla, entró justo en el tono correcto. Yo le canto así, como garganta con vidrio. Y Él se dice, qué lindo. Y yo digo, Señor, tenés millares de ángeles que te adoran con voces celestiales y te gusta como te canto. Sí. Porque la adoración es en espíritu, es el renacido, es el Hijo, es el Eterno. Esa es la iglesia. Por lo demás, está bien que en la plataforma cantan lo que mejor canta, porque si no, hay algunos que dicen que van a cantar para Dios y cantan para el diablo, o sea, no es la idea. Pero después nuestra adoración es del Espíritu. Lo que Dios está viendo es al renacido que está en nosotros, al Hijo de Dios, al ser espiritual. Entonces necesitamos la revelación de la cruz, que sin cruz no hay muerte, pero sin muerte no hay vida. No hay trono si no hay cruz. Y hay un evangelio hacia la cruz. Pero ya, hermano, para el tiempo que estamos viviendo tenemos que vivir desde la cruz, porque Pablo enseña la cruz en el libro de Romanos, pero en Éfeso comienza mostrando a un ser sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús, que es la iglesia. Entonces Pablo te puede explicar por qué hay que morir, por qué hay que despojarse de la vieja naturaleza, por qué nos servimos, por qué hago lo que quiero y no lo que no quiero, eso hago, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, ya está, ahora en el libro de Éfeso, él arranca con una iglesia sentada en lugares celestiales en Cristo. Es tiempo de gobernar, es tiempo de que tomemos la cruz rápidamente y digamos, ya, o muero de una vez o de lo contrario voy a seguir viviendo en mis caprichos. Así. Claro, la cruz no le gusta a nadie, no es el mensaje más simpático, pero es lo que Pablo predicó. Y es lo que Jesús le dijo a sus discípulos, aunque en ese momento no lo entendían. Él sabía que tenía que morir. Digo, yo soy como el grano que caigo de trigo, que cae en tierra y muere, pero va a dar mucho fruto. Ahora, si ustedes quieren ser mis discípulos, también tomen la cruz. Porque yo les regalo la cruz del Calvario, pero la cruz revelada es la que ustedes tendrán que tomar cada día para despojarse de la vieja naturaleza. Esa que tiene ego, esa que compite, esa que tiene orgullo, esa que se enoja porque si no le compraste una empanadita, si no le invitaste, si no le mandaste un flyer, si de pronto no le mandaste un WhatsApp, si no lo llamaste por teléfono, si no estuviste, si no lo consolaste. Esa es la de abajo.
Entonces, si queremos, amado, todos entrar a una dimensión de gobierno en el Señor, debemos saber que la única manera es a través de la cruz. El Señor le dijo a Nicodemo: si no nacés de nuevo, no podés ver el gobierno de Dios, ni podés dejarte gobernar, olvídate. Es la nueva naturaleza. No te extrañe, Nicodemo, que te diga que es necesario nacer de nuevo. Lo que es nacido de la carne es carne, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Las palabras que yo hablo son espíritu y son vida, no son carne, no son teología. Me va a entender alguien que tenga el espíritu, se le va a revelar al que tenga el espíritu, me va a ministrar el que tenga el espíritu, va a adorar al que tenga el espíritu y va a alcanzar su propósito, el que viva en las dimensiones del espíritu. Que eso no es ser místico, eso es reconocer la carne. Esto es carne, esto soy yo. Te viene un mal pensamiento, ¿de quién es? Dejemos que el Espíritu Santo nos traiga convicción, y a los conflictos, a las pequeñas guerras santas y tiroteos amistosos que tenemos en las congregaciones por tontería, queden de lado por causa del propósito eterno de Cristo. Que podamos ver lo que Él hizo y consumó en el Calvario, para que nosotros le honremos hoy muriendo a esas cosas, a nuestro enfoque de nuestros deseos personales, a estar pensando a ver si pesco mucho o no pesco mucho el domingo. A ver si estoy pensando si me va a funcionar el negocio. O sea, el Señor no tiene problema. Pedro, pesca todo lo que quieras. Pescaste mucho, sí, bueno, ahora deja todo y sígueme. O sea, a ver, si yo soy Pedro y tengo un problema financiero, vengo a la iglesia porque Dios me va a restaurar la finanza, resulta que después me dice deja todo y deja los barcos, todo y sígueme, es porque lo más importante no era restaurar mi empresa, era que lo siguiera. Ahora, Dios no tiene problema con que tengas una empresa. Lo que tenés que saber es que un milagro te manifiesta a Dios. Por eso Pedro cae de rodillas y le dice: apártate de mí, que soy un pecador. O sea, si una persona hace que tu empresa gane 10 veces más en un mes, ¿cómo le va a decir apártate de mí? Vení que te hago socio. Empresa Jesús Rebolleda, yo no tengo ningún problema, no voy a andar discutiendo el nombre, pero quédate acá, que yo acá la voy a vender mucho. No, porque lo que está haciendo Dios con un milagro es mostrarte de su poder y de su justicia para que lo sigas. Por eso la misma gente que lo siguió por ver un resultado, lo siguió. A ver, Pablo cuando se convierte queda ciego. ¿Sí? ¿Cómo explicas eso? Es como que traiga a tu tía a la reunión de mañana y cuando entra tu tía, que vino bárbara, le ora al pastor y queda ciega. Ay, hija querida, llévame hasta el auto. ¿A dónde me llevaste? Y usted se la lleva ciega de vuelta a la casa y dice: hija querida, no quiero ir más al culto. Pero Pablo queda ciego y se convierte en apóstol. Cae de rodillas: Señor, ¿qué quieres tú que haga? Porque él no estaba pensando que si lo toco, voy a ver más. No, es que no importa, la manifestación de Dios es para que nos encontremos con su propósito, porque en definitiva nos estamos encontrando con nuestro Señor y Rey. Y la única manera de posicionarlo como Rey no es solo cantando, sino dejarlo que gobierne sobre todas las áreas de nuestra vida, sobre todos nuestros proyectos, sobre todas nuestras visiones. Aleluya, vamos, póngase de pie, apláudale al Rey de Gloria en esta noche, apláudale al Señor, que hemos venido para honrarle a Él. Aleluya. Iglesia preciosa, yo le voy a pedir que no se distraiga, que no se muevan. Yo no terminé, solo le dije que se ponga de pie. Solo quiero que podamos entender lo siguiente: el nuevo pacto es el nuevo hombre. El nuevo pacto no es nuestro con Dios, es del Hijo con el Padre. Por la gracia fuimos metidos en el Hijo. Por lo tanto, todo lo del Hijo también es nuestro. Por eso somos reyes, porque el Hijo es rey. Y somos sacerdotes porque el Hijo es sacerdote. Y somos eternos porque el Hijo es eterno. Todo lo que tenemos es el Hijo. Fuera del Hijo no hay nada. Por eso la iglesia es la expresión de Cristo. Pero Cristo es Cristo. Y para que nosotros podamos conservar eso, Él nos enseña el camino. Yo he muerto para darte una vida nueva. Ahora reconoce la nueva vida. Haz que la nueva vida madure, porque la iglesia no crece educando pecadores, crece edificando a renacidos. No estamos educando pecadores para que sean mejores pecadores y no pequen tanto. Estamos madurando a renacidos para que sean hombres y mujeres del Espíritu, que cuando empezaron eran como niños. Y Pablo en Gálatas 4 dice: cuando son niños, aunque sea heredero de todo,
Estarás bajo tutores y curadores hasta que crezca. O sea, sos niño, entonces no gobernás todavía, porque sos niño. Jesús nació en Belén en los días del rey Herodes y le llamaron rey y le dejaron regalos, pero no reinaba todavía. Tuvo que crecer. Hebreos 5 dice que en los días de su carne clamaba al Padre con ruegos, lágrimas y súplicas, porque dice que el Padre le podía librar de la muerte, y por lo que padeció aprendió obediencia. Él también tuvo que aprender a obedecer. Él también tuvo que aprender a sujetarse al Espíritu para poder decir: lo que digo, lo digo porque el Padre me dijo que lo dijera. Y lo que hago, lo hago porque el Padre me dijo que lo hiciera, porque no he venido sino a hacer la voluntad del que me envió. Para esto he nacido y para esto he venido. Hoy la iglesia es la prolongación de eso. ¿Dónde está la cruz? Así como el trono está en nuestro corazón, cuando se nos revela la cruz, siempre algo de nosotros muere. Es imposible el acercarte a la presencia sin que algo muere en nosotros. ¿No siente usted cuando adora y hay presencia? ¿No siente que se está arrepintiendo hasta por las dudas? A que si hay algo, Dios, ahí usted lo derrama en sus pies. Oh, Señor, si esto, perdón, porque la presencia es el fuego que consume. Es la espada que corta y penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, el espíritu, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La presencia te desnuda, no te permite una hojita como Adán. La presencia te revela la luz, y en su luz veo la luz. Y cómo no ver que siempre hay algo que a veces tomo y no me pertenece. ¿Cómo no nos va a ocurrir a todos los pastores que trabajamos, que empezamos con un grupito de gente y que nos desvelamos por la iglesia y vamos y venimos y trabajamos y predicamos y nos alegramos cuando alguien llega y lloramos cuando alguien se nos va, y compramos y alquilamos y cómo no vamos a amar a la iglesia y cómo no la vamos a sentir nuestra? Claro que nos pasa, pero hay veces que se la tenemos que entregar y decir: Señor, pero reconozco que es tuya. Es tuya. Somos como los eunucos de Esther. Había que perfumarla, había que depilarla, pero era para el rey, no para los eunucos. La iglesia es del Señor. ¿Me está comprendiendo, mi amada? Y todo tiene que ser del Señor. Por eso esta noche lo mejor que podemos hacer cuando el Señor nos habla de cruz es que Él no tiene problema con que tengamos un negocio. Lo que tiene problema es que hagas una idolatría de tu negocio, de tu casa, de tus cosas, de tus hijos y de todo lo que lleva al primer lugar que Él. Él no admite primeros lugares, es primero el reino. Todo lo demás te será dado, porque Dios nunca te pide para quitarte, te lo pide para dártelo en bendición. Y las bendiciones de Dios no añaden tristeza. Este sistema te tiene trabajando de lunes a lunes con el sudor de tu frente. Trabajas mucho y te paga poco, pero Dios te llama a vivir en la bendición. Y en la bendición está después de entender la cruz. Es cuando muero a mi fuerza que se manifiesta el poder de Dios. Es cuando dejo y muero a mis métodos para que Dios haga lo que tiene que hacer. Y entonces sí, la iglesia brillará como luminares en el mundo, mucho más de lo que hemos brillado hasta ahora, mucho más. Esa es la mejor reforma que le podemos brindar al Señor. Si algo he hecho y no ha sido tu voluntad, yo te lo entrego. Si algo comencé, si hice un negocio, si tomé una decisión, si me mudé de ciudad, si me moví sin preguntarle a Dios, esta es la mejor noche para que le adoremos de esa manera. Digamos: Señor, a tus pies nuestras coronas, yo no reino, tú reinas. Como los ancianos en Apocalipsis que arrojaron sus coronas, ¿no? Porque se dieron cuenta ante el trono del Señor: ¿para qué tener una corona en la cabeza cuando lo tengo al Rey de Gloria enfrente? Tú reinas. Aún así Dios nos hará poner de pie. Aún así Dios preparó 12 tronos. Aún así Dios nos deja reinar con Él, pero arrojando nuestras coronas. Porque el mal de Adán fue haber sido puesto para gobernar y perder gobierno por causa de hacerlo indebido. Hoy nosotros queremos hacerlo debido para representar a Cristo hasta lo último de la tierra. Vamos a orar, iglesia preciosa, y vamos a terminar adorando al Señor. Pero yo les pido en esta noche que en esta oración haya entrega de nuestra parte. Yo soy el primero, amado. Créame que el primero que está acá arriba sabe y siente que siempre tiene algo que dejar en la presencia del Señor. No podés tocar su presencia sin morir. Y yo sé que esta noche
le podemos entregar nuestra corona. Si hemos hecho cosas con nuestra fuerza, si nos hemos afligido de más, si hemos trabajado con la mejor de las voluntades, pero no hemos entendido, este es el tiempo de hacerlo. Si no hemos escuchado su llamado. Recién el pastor decía, cuando Cristo resucitó, le habló a su pueblo y le dijo que vayan a Jerusalén. ¿Sabe a cuánto se le apareció? A 500. ¿Sabe cuánto había en el Pentecostés? 120. Faltaron 380 al culto. Siempre hay alguien que falta. Y los que estemos debemos clamar para que los que faltan se sumen a la unidad del Espíritu. Cierre sus ojos ahí donde está, iglesia preciosa. Señor, en esta noche, por tu palabra, por amor a tu santo nombre, en reconocimiento de tu gobierno y de tu señorío sobre nuestra vida y sobre tu casa, esta noche nos sentimos privilegiados de estar en este lugar, en la unidad y en la comunión del Espíritu. Deseamos, Señor, vivir en tu diseño y ver a tu iglesia preciosa y gloriosa levantarse en el poder del Espíritu, sentada en lugares celestiales, caminando en su propósito y siendo luz, sobre todo en este tiempo que las tinieblas crecen, porque tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre nosotros amanecerá el Señor y sobre nosotros será vista su gloria. Señor, queremos decirte en esta noche que estamos dispuestos. Henos aquí. Queremos arrojar nuestras coronas. Si algo tomamos con nuestras manos, Padre, te pedimos perdón. Es tuya la iglesia. Es tuyo el diseño. Es tuyo el propósito. Por Rabacatarabasaya, es tuyo. Es tuya, Señor, la gloria y no nuestra. A ti sean dadas, Señor. Padre, sé Señor de tu iglesia, aduéñate de nuestros corazones. Haz como quieras. Haz como tú quieras con cada casa de oración, con cada congregación, con cada ministerio. Quita todo lo que debes quitar y pon todo lo que tú has establecido. Porque tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. El Rey de Reyes y el Señor de Señores. El Rey de Reyes y el Señor de Señores. Vamos, alábele al Rey. Aleluya. Alábele al Todopoderoso. Exáltele al Rey de Gloria. Oh. Iglesia preciosa, vamos a terminar adorando. Él es digno. Pero yo le pido que en su adoración y en su deseo, si alguien tiene que moverse de su sitio, se mueva. Si alguien tiene que arrodillarse, hágalo. Si alguien tiene que pasar aquí adelante, hágalo. Si alguien tiene que abrazar a alguien o hacer algo, hágalo. Pero no quede ignorando este tiempo. Hay momentos que se abre algo en el mundo del Espíritu y ese es el momento. Ese es el momento de sembrarse, de entregar, de dar tu corazón, tu vida y aquello que tenemos que entregarle al Señor. Entrégale tu Isaac. Levántale un altar de adoración y entrégale. Entrega aquello que Dios está pidiendo. Todos. Vamos a adorarle.